Tercer video de la unidad número 8 y aquí analizaremos los apoyos y rechazos al gobierno dictatorial autodenominado la Revolución Argentina, que venimos desarrollando en esta unidad, la división que ocurrió en la Iglesia Católica y el accionar del movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Analicemos desde ya los apoyos y rechazos a la Revolución Argentina. Este cuadro bastante simple de comprender, lo hice solamente para que ustedes pudieran ubicarse muy bien entre quienes apoyan sólidamente a la dictadura de la Revolución Argentina y quienes la rechazan también sólidamente. En principio, como apoyos encontramos a el capital internacional, al capital nacional, la Unión Industrial Argentina y los grandes terratenientes, la Sociedad Rural Argentina. ¿Por qué estos grupos socioeconómicos tan poderosos apoyan a la Revolución Argentina? Bueno, para responder a eso, remítanse al primer video que vimos de esta unidad en el cual explicamos el eje económico e indicamos con bastante claridad cómo estos tres grupos económicos, especialmente el capital internacional, pero también el capital nacional representado con la Unión Industrial Argentina y los grandes terratenientes representados por la Sociedad Rural Argentina, presentes en esta pirámide social, obtuvieron múltiples beneficios que les redundaron en conseguir muchas más ganancias que antes. Otros sectores que van a apoyar sólidamente a la Revolución Argentina van a ser la jerarquía de la Iglesia Católica, y en un momento voy a explicar por qué, y también, de forma un poco más indirecta, la burocracia sindical peronista. Ya explicaré más adelante en este mismo video por qué la burocracia sindical peronista dará un apoyo indirecto a esta Revolución Argentina. En contra de estos apoyos, más bien hablamos de los rechazos, tenemos a los partidos políticos, los que como vimos en el video pasado habían sido anulados, recordemos este punto por favor, el movimiento estudiantil que había sido fuertemente reprimido en la noche de los bastones largos, las medianas burguesías, hablamos de estas, mediana burguesía urbana y mediana burguesía rural, que como ya indicamos en el primer video de esta unidad, fueron perjudicadas por esta recesión selectiva y la desnacionalización de la economía, básicamente de todas estas políticas de ajuste. La pequeña burguesía también, estas de aquí, que representaban a la clase media y cuyos hijos asistían a las universidades que estaban siendo fuertemente reprimidas e intervenidas por el gobierno. Y también en contra de esta Revolución Argentina encontraremos a los sacerdotes del tercer mundo, que ya explicaré en un momento, al movimiento obrero combativo, y en el próximo video, porque esto ya sería demasiado para explicarlo aquí, también las organizaciones armadas, la guerrilla. En resumen, este es el cuadro político que nos muestra quienes apoyan y quienes rechazan a la dictadura de Onganía. Ténganlo muy presente para no perderse en ese mapa político. En el plano religioso de este periodo de la historia, sucede a nivel internacional, por eso el color violeta, recuerden, en la Iglesia Católica, un evento sumamente importante que es bastante infrecuente en la historia de la Iglesia Católica, que es la realización de un concilio, en este caso el llamado Concilio Vaticano II. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un concilio? Bueno, un concilio es una gran e importantísima reunión del Papa, que es la cabeza de la Iglesia Católica, con todos sus cardenales y obispos más importantes, es decir, de la cúpula más importante de la Iglesia Católica a nivel mundial, que se dedica a releer la Biblia y a reinterpretarla para adaptarla a los tiempos que corren. En los años 60, justamente, el Papa Juan XXIII, ni bien asume su mandato, convoca al Concilio Vaticano II, que es esta nueva reinterpretación de la Biblia para adaptar el pensamiento, accionar y participación de la Iglesia a los tiempos que corren en el mundo. Básicamente una especie de actualización religiosa, doctrinaria, política, etcétera, que se hace la Iglesia a sí misma para no quedarse siempre atrasada con los hechos y situaciones que se van viviendo en el mundo. El lema de este concilio, interesantemente, es: más que hablar al mundo, hay que escucharlo. ¿Esto qué quiere decir? Más que decirle al mundo cómo debe comportarse, más que decirle a la sociedad cómo debe guiarse, hacia dónde tiene que ir, cómo deben amar, cómo deben respetarse, cómo deben agruparse, cómo deben organizar el poder o la economía, etcétera, etcétera. Más que hablar al mundo, había que escucharlo, es decir, había que prestar atención qué estaba pasando en el mundo y tratar de guiar a la Iglesia en el sentido de la corriente.
Y aquí ustedes me van a decir, bueno, Micael, pero esto de más que hablar al mundo, hay que escucharlo, hay que seguir un poco la corriente del mundo, es bastante amplio, es bastante genérico, hay que ver de qué corriente estamos hablando y para dónde va esa corriente, y es bastante impreciso. Sí, es cierto, pero me justifico con lo siguiente. No podemos realizar aquí un análisis en profundidad, pormenorizado del Concilio Vaticano II, porque me haría falta prácticamente como 5 videos más y bueno, me iría por las ramas en exceso. Así que lo que quiero marcar aquí solamente es que la Iglesia entiende que los años 60 y 70 son años de profundo cambio cultural en el mundo, y con el video pasado creo que ya dejamos bastante en claro cómo el mundo está realmente cambiando, sobre todo en cuanto a los jóvenes. Y Juan XXIII, el Papa que encabeza justamente la Iglesia Católica y que inicia este concilio, entiende que si la Iglesia quiere sobrevivir y mantener la cantidad de fieles que tiene y seguir siendo la institución religiosa más poderosa del mundo, debe entonces, más que hablar al mundo, empezar a escucharlo y entender qué está pasando en la realidad. Bueno, a partir de esa interpretación bastante abierta y bastante progresista que toma la Iglesia en aquel momento de la realidad, se va a dividir justamente la Iglesia Católica entre los sacerdotes postconciliares que acuerdan con la idea general de que más que hablar al mundo hay que escucharlo, y los preconciliares que no están de acuerdo con escuchar al mundo y que quieren seguir hablándole para decirle hacia dónde tiene que ir. Quedémonos con este último grupo. La jerarquía de la Iglesia Católica a nivel nacional en la Argentina, por eso utilicé el color rojo y no el color violeta, es decir, los cardenales, obispos y arzobispos de la Argentina. No voy a hablar a nivel mundial, que obviamente están alineados con lo que el Papa les indica, pero aquí en la Iglesia Católica, la jerarquía, la cúpula, los mandamases de la Iglesia Católica a nivel argentino, es decir, nacional, van a ser preconciliares, es decir, van a rechazar esta idea de que no hay que hablarle tanto al mundo y hay que escucharlo. No, ellos consideran que por el contrario, la verdad se encuentra revelada en la Biblia, que las enseñanzas de Jesús y los apóstoles buscan marcar un norte sobre lo que debe ser, sobre la forma en cual debemos nosotros los seres humanos aquí comportarnos. Allí están los 10 mandamientos que Dios le dejó a Moisés y que debemos continuar y aplicar. ¿Entienden entonces estos religiosos preconciliares que hay que seguir diciéndole al mundo cómo debe comportarse? Hay que seguirle indicando cuál es el camino correcto y cuál es el camino equivocado, dónde está la virtud y dónde está el pecado. Es por eso entonces que la jerarquía de la Iglesia Católica va a apoyar a la dictadura y a los militares, por supuesto, como los salvadores de la cristiandad, de las buenas costumbres y la patria, asumiendo claramente un catolicismo conservador, porque quieren conservar esta idea de que el catolicismo indique a los hombres y a las mujeres de esta tierra qué es lo que deben hacer, cómo deben comportarse, cómo deben amar y cuáles son los mandamientos que hay que obedecer, por supuesto, según como la Biblia los indica. Este tema, ciertamente nosotros ya lo hemos abordado indirectamente en el video pasado cuando hablamos de que los militares en el poder, a través del tiempo social, buscaban moralizar a la sociedad, asumiendo por supuesto un catolicismo conservador basado en la idea de Dios, patria y familia, custodiar los valores morales cristianos y occidentales. Y aquí lo vemos nuevamente, el catolicismo conservador, que ve a los militares como salvadores de la cristiandad, las buenas costumbres y la patria. Es absolutamente lógico que la jerarquía de la Iglesia Católica, siendo preconciliar y buscando, insisto, hablarle al mundo más que escucharlo, es decir, lo contrario a este concilio, respalde a la dictadura que justamente está buscando moralizar a la sociedad, llevarla por el camino correcto, hasta el punto de que se censura el cine, la TV, la música y el arte en general. Es por eso que entonces en muchos actos públicos, Onganía y los demás militares van a salir siempre acompañados de diferentes cardenales, obispos y arzobispos, es decir, de estas autoridades de la Iglesia Católica, que insisten que existe un camino que debe seguirse desde un punto de vista moral, religioso y espiritual, y para ellos es más que correcto y necesario que la dictadura, que los militares en el poder moralicen a la sociedad, custodiando estos valores morales cristianos y occidentales a través de métodos claramente autoritarios y violentos. A propósito, he puesto la jerarquía católica a la derecha de la misma forma que a los defensores justamente de la Revolución Argentina los he puesto a la derecha, porque son justamente la facción más bien conservadora, y la derecha es conservadora, sobre todo en este tiempo, mientras que en cambio la izquierda, como ya veremos y profundizaremos en un momento, es revolucionaria. Por su parte, en cambio, se va a desarrollar sobre todo en Latinoamérica un movimiento llamado los sacerdotes para el tercer mundo.
Recordemos que cuando hablamos de tercer mundo, tenemos que indicar que el primer mundo se refiere a los países occidentales capitalistas, el segundo mundo se refiere a los países socialistas liderados por la Unión Soviética y el tercer mundo se refiere a los países latinoamericanos, a los países africanos y a la gran mayoría de los países asiáticos que están en vías de desarrollo y en los cuales, por supuesto, hay una disputa enorme entre decantarse por el desarrollo capitalista guiado por los Estados Unidos o decantarse por el desarrollo socialista guiado por la Unión Soviética. Pero son países del tercer mundo porque no tienen el grado de desarrollo ni de estos países del primer mundo ni tampoco de algunos de estos del segundo mundo. Entonces, recapitulando, se va a desarrollar un movimiento de sacerdotes para el tercer mundo que es más bien post-conciliar, que acepta esta premisa fundamental de que más que hablar del mundo hay que escucharlo. Y entonces estos sacerdotes se van a destacar por mantener la convivencia con los pobres y vivir como los pobres. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en los parajes más inhóspitos, más abandonados, en las villas miserias, en los pueblos más atrasados, en los barrios más carenciados, estos sacerdotes se van a mudar, van a vivir en casas en las cuales va a faltar, por supuesto, muchísimos servicios básicos, a veces sin luz, a veces sin agua, a veces sin gas, a veces con paredes hechas de chapa o toldos, con el objetivo de vivir realmente como viven los pobres, abandonar cualquier tipo de lujo, y al hacer esto, estos sacerdotes esperan justamente abrazar la pobreza desde su interpretación como Cristo así lo hizo en el pasado. Ellos entienden, estos curas del tercer mundo, que la iglesia debe ser pobre y debe tomar su opción por los pobres, debe abandonar todo tipo de lujo y debe defender a estos pobres aceptando el modo de vida de ellos. En otras palabras, que la única manera de defender realmente a los pobres es viviendo como viven ellos. Y hasta ahí uno diría, bueno, estos sacerdotes son un grupo de religiosos bastante entusiastas con la prédica de Jesús y realmente quiere poner el cuerpo para defender esa opción con los pobres, pero hasta ahí, y quedándome solamente con este cuadradito que estoy señalando aquí, no habría ningún tipo de contenido polémico. En todo caso, hay una especie de autosacrificio en favor de los que menos tienen, lo cual es bastante cristiano, si se me permite. Ahora, lo interesante también de este grupo de curas del tercer mundo es que van a considerar que los pobres están siendo oprimidos, es decir, marginados, explotados, empobrecidos por el mismísimo sistema capitalista. Ese sistema capitalista encuentra como principales ganadores a los grandes terratenientes, al capital internacional y al capital nacional, algo que nosotros ya explicamos bastante en este primer video con este esquema económico, y que entonces este sistema capitalista inevitablemente, invariablemente, estructuralmente produce cada vez más pobres y hace que los pobres sean cada vez más pobres, tengan cada vez menos bienes y accedan a menos servicios y su estándar de vida vaya cayendo. Y por lo tanto, las únicas dos ideologías que expresan esa opresión y que luchan en contra de esa opresión son el socialismo y el peronismo. Y por lo tanto, ellos consideran que un verdadero católico debe ser socialista o peronista para defender a los pobres. Y en este sentido quiero hacer una breve comparación con otras unidades. Es aquí, en los años 60, muy interesante que este grupo de sacerdotes abracen el socialismo y abracen el peronismo cuando en la unidad número 4 planteamos con muchísima claridad que la Iglesia Católica le tenía muchísimo rechazo al comunismo y tenía miedo en aquel momento de una revolución socialista. Y como también explicamos ya en el final de la unidad 5 cómo la Iglesia Católica se había opuesto fuertemente a el peronismo con toda esta serie de medidas que en su momento ya explicamos. Bueno, en un giro inesperado a nivel político, ahora se ha desarrollado una facción izquierdista claramente en la Iglesia Católica que sí abraza el socialismo y sí abraza el peronismo como una ideología de los oprimidos, considerando que el camino es justamente el de la revolución. Esto es, por supuesto, la interpretación que estos sacerdotes del tercer mundo tienen. No es que esto sea exactamente realidad, es la forma en la cual ellos leen la realidad. Así como la jerarquía de la Iglesia Católica preconciliar entiende que hay que decir al mundo cómo debe comportarse, en cambio ellos tienen otra interpretación, otra lectura de la realidad y entienden en cambio que para superar la opresión que tienen los pobres es necesario abrazar la causa socialista o la causa peronista, que de una u otra manera
insisto, según la interpretación de estos curas tercermundistas, el socialismo y el peronismo nos llevarán a una revolución para la liberación del país. Y ustedes acá estarán diciendo, ¿cómo que revolución para la liberación? No entiendo nada de eso, Micael. Bueno, mira, vamos a explicarlo con otro esquema que nos apoya, que nos va a servir muchísimo para entender todos los movimientos izquierdistas de este periodo. Esto que vemos aquí es la interpretación de los izquierdistas o de la izquierda política sobre lo que sucedía a nivel latinoamericano y mundial y cómo es la opción para lograr una liberación. Esto no es exactamente la realidad, sino es cómo es leída esa realidad a partir de la izquierda. Bueno, desde el punto de vista de la izquierda, insistimos, Estados Unidos ejerce el poder en el resto del mundo a través del imperialismo, es decir, a través de una dominación indirecta sobre todos estos países que aquí están pintados de color azul, sobre todo en Latinoamérica. Estados Unidos, por diferentes medios, sobre todo económicos y políticos, termina digitando las políticas fundamentales, las directivas centrales, las acciones principales desde un punto de vista político que hay que hacer en estos países. ¿Cómo es que Estados Unidos desde aquí ejerce tan fuerte influencia en estos gobiernos de Latinoamérica? Bueno, en principio, a través de la doctrina de la seguridad nacional. Nosotros ya explicamos esa doctrina en el video anterior, ya explicamos cómo los Estados Unidos, a través de la Escuela de las Américas, esta de aquí, formó a todas las Fuerzas Armadas latinoamericanas para hacerlas partícipes del combate en contra del comunismo. Allí, a través de la doctrina, es bastante evidente cómo los Estados Unidos, a través de esa política claramente imperialista, busca que las Fuerzas Armadas aseguren la dominación política de los Estados Unidos en todos estos países. Si las Fuerzas Armadas están recontra comprometidas en combatir el comunismo para defender el modo de vida cristiano y occidental, como ya lo vimos aquí, entonces es más que evidente que los Estados Unidos están ejerciendo un poder en esta región latinoamericana a través de esas mismas Fuerzas Armadas. Pero la dominación política va en complemento a la dominación económica que las grandes empresas representadas en el capital internacional y también en un segundo plano por el capital nacional con la Unión Industrial Argentina y por los grandes terratenientes con la Sociedad Rural Argentina, que son los socios locales de este capital internacional, representados todos ellos aquí en la cúspide de la pirámide social y que, como dijimos en videos pasados, son los más favorecidos por todo este plan económico de la dictadura, el de Adalbert Krieger Bacena. Estos tres sectores sociales son los más beneficiados por el desarrollo del capitalismo como sistema económico. Y aquí quiero hacer una breve aclaración sobre el capitalismo. Capitalismo es un concepto bastante estudiado ya. Para que ustedes recuerden, fíjense, lo hemos trabajado ya en tercer año cuando dimos esta definición. Cualquier país cuya economía tenga estas dos clases sociales principales, la burguesía y el proletariado, entonces es un país capitalista. Ya lo explicamos también en tercer año con estas dos imágenes y seguramente ustedes se acordarán de este otro gran esquema cuando empezamos a explicar allá en tercer año, insisto, los cercamientos a partir de los cuales los granjeros iban cerrando sus campos. No voy a explicar de nuevo eso ahora, pueden repasarlo en los videos de tercer año, pero yo asumo que cuando hablo de capitalismo ustedes entienden que existen estas dos clases sociales fundamentales. Bueno, el capitalismo que defiende Estados Unidos le permitiría a los burgueses del capital internacional, a los empresarios fundamentalmente estadounidenses, ejercer la dominación en países tercermundistas. En esta interpretación de la realidad, Estados Unidos domina a los países del tercer mundo a través del imperialismo, basado en la doctrina de la seguridad nacional, con el uso de las Fuerzas Armadas y de toda la represión que implica el Estado burocrático autoritario, vigilar y castigar, pero también a partir de una dominación económica en la cual el capital internacional, las grandes empresas extranjeras y sus socios locales, el capital nacional y los grandes terratenientes, como lo vimos en este esquema, salen muy beneficiadas. Por lo tanto, razonaba la izquierda de los años 60 y 70 para romper con esta situación y lograr la verdadera liberación nacional, la liberación del país en contra de esta dominación imperialista. Era necesario entonces hacer una revolución social
socialista y por lo tanto antiimperialista, que corte los lazos de las Fuerzas Armadas con los Estados Unidos y corte también los lazos de nuestra economía con ese capital internacional. Entonces, otra vez, en la interpretación de la izquierda, hay que hacer una revolución para construir justamente el socialismo. Y acá tengo que hacer una nueva aclaración que nunca creí que fuera necesario, pero en los tiempos que corren se hace fundamental, que es la siguiente. Vamos a entender por socialismo el llamado socialismo real. El socialismo real es el que realmente existió en la Unión Soviética, en la China de Mao, en la Corea del Norte de la familia Kim, que hasta el día de hoy sigue existiendo, y en lo que fue la Cuba de Fidel Castro. Eso es el socialismo real, el que realmente existió. En ese socialismo real, todas las empresas estaban controladas por el Estado y el Estado controlaba entonces toda la economía a partir de una planificación centralizada. Y remarco esto, todas las empresas estaban controladas por el Estado. Cuando digo todas, me refiero a eso, todas. No algunas empresas, no unas cuantas, no las más principales. Me refiero a todas las empresas estaban controladas por el Estado. Y el Estado estaba a su vez controlado por un partido comunista, que por supuesto varía de país en país. Puede ser el Partido Comunista Soviético, el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista de Corea del Norte, el Partido Comunista de Cuba, etcétera, etcétera. Eso fue el socialismo real. Y esos países que mencioné recién construyeron ese modelo de socialismo, insisto, el socialismo real a través de una revolución. ¿Y por qué hago esta aclaración bastante evidente? Porque estoy grabando estos videos en el año 2024, luego de que Javier Milei se haya convertido en presidente y de que su movimiento político, el de los libertarios, haya bastardeado fuertemente el concepto de socialismo. ¿A qué me refiero? A que los libertarios consideran que socialismo es todo lo que sea diferente a sus ideas. Y su definición de socialismo es extremadamente grande, extremadamente vaga y sobre todas las cosas, política, ideológica y conceptualmente imprecisa. Así que en esta materia manejaremos esta definición de socialismo real, que es la definición académica que se utiliza en las ciencias sociales. No le vamos a llamar socialismo a todo lo que a mí me gusta o lo que no me gusta. Socialismo responde a esta definición, que es bastante sencilla. Ahora bien, quiero tomarme un momento aquí para marcar un matiz muy importante. Los izquierdistas decían, esta es la realidad que tenemos hoy en día. Estados Unidos, a través del imperialismo, la doctrina de seguridad nacional, el capital internacional y el capitalismo, domina nuestros países. Ese diagnóstico es relativamente correcto. Lo hemos comprobado ya con este esquema y con este otro, pero la solución que ofrecen los izquierdistas, es decir, la revolución socialista y antiimperialista, esta revolución para construir este socialismo, ellos creen que esa construcción del socialismo nos garantizaría una independencia económica a los países del tercer mundo. A estos países de aquí les permitiría romper lazos con los Estados Unidos y ser completamente libres, pero ciertamente hay que matizar esa interpretación, porque cuando Cuba hizo su propia revolución socialista y rompió lazos con los Estados Unidos, sin embargo, por diferentes motivos tuvo que ponerse bajo la supervisión y por lo tanto el control indirecto de la Unión Soviética. En otras palabras, se puso bajo la dominación de otro imperialismo, que es el de la Unión Soviética, y es por eso entonces que yo he puesto estas dos flechas, la de aquí, la que une la Unión Soviética con la revolución y el socialismo con la independencia económica, en puntos suspensivos, porque salir del imperialismo estadounidense, hacer la revolución socialista y antiimperialista y luego terminar bajo la dominación imperialista también de la Unión Soviética, demuestra que esta alternativa no es del todo antiimperialista. De todas formas, recordemos, para la izquierda esto es así: hacemos la revolución antiimperialista y realmente terminamos con el imperialismo estadounidense y logramos ser completamente independientes. Entonces, los sacerdotes del tercer mundo van a tener justamente esta idea de que la revolución es una forma de liberación, de combate en contra del imperialismo y la dominación estadounidense y de combate en contra del capitalismo, porque su interpretación del catolicismo es claramente revolucionaria. Ellos consideran, por ejemplo, que Cristo, al vivir como pobre entre los pobres y defender a los pobres y a dar su vida en la cruz para lavar los pecados de toda la humanidad, se convirtió entonces en el primer revolucionario. Esa es la idea que ellos tienen de Cristo. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Estos vídeos y esta clase no es estrictamente de religión. Yo no soy un profesor de religión, ni tampoco soy católico o siquiera creyente. Esta es una clase de historia. No estamos aquí discutiendo cuál de estas dos facciones, si los postconciliares o los preconciliares,
ha entendido mejor la Biblia. No nos interesa eso. Lo que estamos haciendo, ciertamente, en cambio, es exponer, explicar cómo interpretaron la Biblia estos sacerdotes y cómo la seguía interpretando este grupo de religiosos preconciliares. No me corresponde ni me interesa determinar a mí cuál era el que tenía la razón. Estamos aquí en Historia para explicar los acontecimientos y entender por qué cada uno obró como obró, por qué actuó como actuó, etcétera, etcétera. Así como ejemplos de curas tercermundistas, teníamos al padre Carlos Mujica, que decía que lo único que hay que erradicar de las villas es la miseria. También el obispo Enrique Angelelli, que decía que hay que estar con un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Fíjense que esa frase, un oído en el pueblo, otro en el evangelio, es bastante parecida a esta, que más que hablar del mundo, hay que escucharlo. Otro ejemplo de cura tercermundista fue Elder Câmara, un obispo brasileño que decía: cuando yo le doy de comer a los pobres, dicen que soy un santo, pero cuando pregunto por qué los pobres no tienen para comer, me acusan de comunista. Vayamos ahora a analizar la situación del movimiento estudiantil y el movimiento obrero. Bueno, en términos generales ya hemos trabajado en otros videos acerca de la influencia marxista, es decir, socialista y antiimperialista, y el desarrollo de la cultura de la resistencia. Ya en el último video de la unidad 7 habíamos analizado la influencia marxista y antiimperialista, sobre todo con la Revolución Cubana, y el desarrollo de esta cultura de la resistencia. Y ahora de nuevo, con este contexto de Guerra Fría, del enfrentamiento entre los Estados Unidos capitalistas y la Unión Soviética socialista, y habiendo explicado este esquema que, insisto, es sumamente útil para entender cómo lee la realidad la izquierda política en este periodo, hay que decir que esa influencia marxista y antiimperialista y esa cultura de resistencia, de rechazar las medidas políticas del gobierno, rechazar a la obediencia del conservadurismo, oponiéndole la revolución y la creatividad, estas dos dinámicas de la época van a influenciar, por supuesto, el movimiento estudiantil y el movimiento obrero. En el movimiento estudiantil, los estudiantes van a buscar confrontar contra la intervención de las universidades. Es decir, desde el primer momento en el cual el gobierno quiere intervenir en las universidades y que luego las reprime, los estudiantes justamente las toman a estas facultades y son luego reprimidos en la famosa Noche de los Bastones Largos. Sin embargo, aún después de esta represión, los estudiantes van a continuar con sus acciones y militancia política en las universidades, e incluso diría yo, esta salvaje represión de la Noche de los Bastones Largos lo que va a hacer es echarle más nafta al fuego, y la politización estudiantil en las universidades va a aumentar hasta el punto, interesantemente, que sus estudiantes, en su mayoría pertenecientes a la clase media, van a terminar optando por izquierdizarse o peronizarse. Y cuando hablamos de esta izquierdización de la clase media, nos referimos a que buena parte de estos estudiantes van a asumir esta interpretación de la situación y van a empezar a militar y a luchar políticamente de forma activa por la llegada del socialismo, por la realización de esta revolución socialista y antiimperialista. Esos estudiantes que luchen por estos ideales se van a agrupar en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, un partido claramente izquierdista que defendía la realización y necesidad de esta revolución socialista antiimperialista. Por otra parte, buena parte de la clase media también se va a peronizar, formando la famosa JP o Juventud Peronista. Y esta izquierdización y peronización de la clase media, más que nada de los estudiantes, también tiene que ver, insisto con esto, con este fenómeno que ya analizamos en el video pasado, en el que la juventud se convierte en un actor político verdaderamente rebelde, verdaderamente revolucionario, y que muchas veces va a confrontar incluso contra sus propios padres. Así, por ejemplo, buena parte de estos militantes de la juventud peronista o del Partido Revolucionario de los Trabajadores van a venir de familias claramente conservadoras o claramente acomodadas o claramente antiperonistas. Era común entonces que el estudiante de entre los 18 a 25 años, miembro de la JP, tuviera sus padres gorilas, es decir, sus padres antiperonistas. Ciertamente, esta es otra situación impensada y novedosa que representa otro giro de los acontecimientos. Me estoy refiriendo a que nosotros en la unidad 5 habíamos planteado que la clase media, las pequeñas burguesías, eran antiperonistas, sólidamente antiperonistas. Incluso en el golpe de Estado que derrocó a Perón en septiembre de 1955, buena parte de esa clase media había hasta tomado la
las armas formando los comandos civiles para derrocar a Perón. Y ahora, 10 años después, esa misma clase media que había sido antiperonista comienza a peronizarse. Insisto, este estado burocrático autoritario fuertemente represivo, a partir de esta política de intervención total en las universidades y la posterior represión de la noche de los bastones largos, ha logrado algo completamente impensado: que la clase media se haya peronizado, un evento realmente insólito desde el punto de vista histórico y político del país. El movimiento obrero también va a ser influenciado por estas dos dinámicas, pero en cambio va a mantener una evidente división entre un movimiento obrero combativo y una burocracia sindical verdaderamente más moderada, y que en este periodo de historia se les va a denominar como participacionistas. Esto quiere decir como colaboradores, como se indicó en este esquema, de los militares de la Revolución Argentina. El concepto de burocracia sindical no es para nada nuevo para nosotros. Ya lo comenzamos a trabajar en la unidad número 6 y lo continuamos desarrollando en la unidad número 7 cuando hablamos del pacto Perón-Frondizi y cuando estudiamos el enfrentamiento de estos sindicatos peronistas en contra de Ilia hacia el final de esa unidad número 7. En todos esos casos, dijimos con claridad, los burócratas sindicales son aquellos dirigentes de un sindicato que están muchísimo más interesados en mantener y sostener el poder en esos sindicatos, de manejar los fondos del sindicato según su propio criterio y sin ningún tipo de supervisión, como lo vimos ya en la unidad número 7, y que, por lo tanto, como manejan una posición bastante privilegiada, bastante acomodada en el movimiento obrero, pretenden, insistimos, mantener esa posición acomodada negociando, participando justamente con los militares de la dictadura de la Revolución Argentina. Esta burocracia sindical que busca tejer puentes con los militares va a estar representada por la CGT Azopardo. ¿Y por qué digo CGT Azopardo? Bueno, porque va a haber dos CGT. Esta recibe el nombre de Azopardo porque está ubicado hasta el día de hoy en la calle Azopardo en Buenos Aires. Esta CGT está completamente alineada con Perón y allí tenemos como dirigentes sindicales de esta burocracia sindical a Augusto Timoteo Bandor, José Alonso y José Ignacio Rucci, todos burócratas sindicales, todos obedientes de Perón. Incluso, aclaramos nuevamente, Augusto Timoteo alias el Lobo Bandor. Ya analizamos en la unidad pasada que Bandor quiso construir un peronismo sin Perón y que le fue mal, y entonces como le fue mal, en esta unidad número 8, Bandor está completamente obediente y alineado con las indicaciones de Perón. Entonces, como esta burocracia sindical es participacionista, va a tener un perfil bastante moderado y va a participar en muy pocos paros, en muy pocas movilizaciones y en general va a tener una postura poco crítica a este plan económico. En cambio, del otro lado, se va a desarrollar un movimiento obrero combativo que, como su nombre lo indica, va a estar completamente en contra de la dictadura militar y, por supuesto, de todo este plan económico y también de este tiempo social y también de este tiempo político y de básicamente todas las decisiones que tome la dictadura militar. Este movimiento obrero combativo va a estar representado justamente por la CGT de los argentinos. Esta CGT de los argentinos va a surgir como una división, como una separación de la CGT central, que era la CGT Azopardo, para representar justamente a este movimiento obrero combativo, que va a contar con participación de los obreros de todo el país, pero especialmente de Córdoba. Aquí en Córdoba tendremos a estos dirigentes: a René Salamanca, un dirigente claramente de izquierda, claramente socialista, y por lo tanto un dirigente sindical que defendía esta interpretación, y que será dirigente del ESMATA, es decir, el sindicato de mecánicos y afines del transporte. Otro dirigente histórico de este periodo va a ser Agustín Tosco, en esta foto aquí, que va a ser el dirigente de Luz y Fuerza, el sindicato de los trabajadores y empleados de EPEC. Agustín Tosco va a ser un dirigente comunista, que por supuesto también defiende esta interpretación, pero que mantiene muy buenos lazos de amistad y de alianza política con el peronismo. Tiene muy buena convivencia con los demás dirigentes estudiantiles y sindicales del peronismo. A su vez también tenemos a Atilio López, este hombre de aquí, que va a ser el dirigente de la UTA, Unión Tranviarios Automotor, los choferes de colectivos. Y por último, a Elpidio Torres, este de aquí de la imagen, que va a dirigir en un principio la ESMATA antes de René Salamanca y que va a querer tener una postura bastante participacionista, bastante cercana a la burocracia sindical, pero como su sindicato, la ESMATA, va a estar fuertemente hegemonizado por obreros combativos, no le va a quedar otra
otra opción que ponerse a la cabeza de las protestas. Y esto es algo que es muy importante de destacar. En este periodo de la historia, las bases, y cuando hablamos de las bases nos referimos a los mismísimos trabajadores en las mismas fábricas, están impulsando una y otra vez paro y movilización, paro y manifestación. Nos encontramos en una situación en la cual las mismas bases, estos trabajadores de a pie, no sus dirigentes, están sumamente politizados, sumamente movilizados y quieren inmediatamente establecer un plan de lucha en contra de este plan económico y en términos generales en contra de Onganía y de toda la dictadura. Estos trabajadores combativos aceptan seguir a estos dirigentes fundamentalmente por sus características. Estos dirigentes no se han burocratizado como estos de aquí y por lo tanto Salamanca, Tosco, López y Torres, a diferencia de Alonso, de Bandor o de Rucci, se los ve siempre en sus lugares de trabajo. Estos dirigentes no cobran ningún extra por ser dirigentes del sindicato, trabajan en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores, cumplen los mismos turnos, sufren el mismo trato que el resto de los trabajadores por parte de los empresarios y no hacen ningún manejo de estos fondos sindicales sin supervisión externa. No se roban un peso. Si algo que caracteriza y diferencia totalmente a estos dirigentes de estos otros es que ninguno de ellos vive en la riqueza, ninguno de ellos tiene un auto último modelo y ninguno vive con ningún tipo de lujo. Y en cada manifestación, en cada paro, en cada huelga, estos dirigentes están a la cabeza de esos reclamos. De hecho, están a la cabeza de esos reclamos porque en este periodo de la historia, en el movimiento obrero combativo, se hace muy común y muy escuchada una frase que dice que hay que ir con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, que si estos dirigentes no tienen el valor / coraje necesarios para encabezar la lucha, que se hagan un costado porque van a ser superados por las bases, superados por los trabajadores. Y vamos a quedarnos con la palabra superado para no ser censurados por YouTube. Es por eso que estos dirigentes tienen un compromiso total con el plan de lucha y van a realizar muchísimos paros y muchísimas movilizaciones. ¿Y por qué destaco tanto a estos dirigentes todos cordobeses? Bueno, porque cuando estudiamos el plan económico desarrollista de Frondizi, en la unidad número 7, planteamos que hubo un enorme desarrollo de la industria automotriz en Córdoba. Justamente la consecuencia de esto es que años después florecieran este tipo de dirigentes bastante combativos encabezando un movimiento obrero también muy combativo. Y entre todos los paros y movilizaciones que van a hacer se va a destacar el del Cordobazo de 1969. Este hecho será fundamental no solamente para la historia de Córdoba sino para la historia de todo el país porque el 29 de mayo de 1969 era el Día del Ejército, es decir, un día en el cual las Fuerzas Armadas iban a celebrar o autocelebrar su gobierno y supuestamente el apoyo que la población todavía les seguía dando. Ellos entendían, las Fuerzas Armadas, que todavía había un apoyo sólido a la figura de Onganía y a la Revolución Argentina en general. Evidentemente esto no fue así. El 29 de mayo, diferentes sindicatos de Córdoba, entre ellos el ESMATA de Elpidio Torres, la UTA de Altiero López y Luz y Fuerza de Agustín Tosco, se convocaron al centro de Córdoba al mismo tiempo que venía desde lo que hoy es el barrio Alberdi, en aquel momento llamado Barrio Clínicas, toda una columna de estudiantes universitarios. Ambas columnas, la de los estudiantes universitarios y la de los trabajadores, terminan confluyendo, es decir, llegando al mismo tiempo al centro de Córdoba, y allí la protesta directamente pierde todo control y se desmadra completamente. Los manifestantes, obreros y estudiantes, comienzan a combatir y a enfrentarse en contra de la policía y a tirarle con cuanto proyectil pueden encontrar a su paso, y la confrontación aquí es total. Aquí la policía pierde completamente el control hasta el punto de que la policía debe abandonar el centro de Córdoba y permitir que los manifestantes tomen control entonces de todas las calles. En esta confrontación es interesante marcar dos aspectos sumamente llamativos. En primer lugar, los estudiantes venían con toda una serie de estrategias muy llamativas para combatir a la policía. Así, por ejemplo, cuando la policía montada buscaba con sus caballos cargar sobre los manifestantes les tiraban bolitas y entonces el caballo pisaba
se resbalaba y se caía, y ahí salía disparado el pobre policía que aterrizaba cabeza contra el suelo. También, cuando la división Canes era movilizada para confrontar a los manifestantes, lo que hacían los estudiantes era tirarle trozos de carne por ahí a los perros, y los perros obviamente por un hueso o un poco de comida perdían el control, y ahí iba el policía a tratar de recuperar el perro para que no se perdiera. Pero también la misma gente, los mismos vecinos de la zona, sacaban a las calles muebles viejos, muebles rotos, para levantarlos y colocarlos como barricada y prenderle fuego para impedir el paso de la policía. Básicamente la protesta se transformó rápidamente en una pueblada. Todo el centro de Córdoba completamente tomado por los manifestantes, destrozos generalizados, coches prendidos fuego y una policía que debió retirarse. Esto es un punto central en la historia de esta dictadura, porque ya marcamos incansablemente que el Estado burocrático y autoritario no venía a negociar, venía a imponer su voluntad, insisto, vigilar y castigar. Y en Córdoba, en 1969, una manifestación masiva que se transformó en una pueblada, en un verdadero estallido social, logró que el gobierno perdiera todo el control de la ciudad por un lapso de 2 días. Recién a la noche del segundo día llegó no la policía sino el ejército y retomó el control de la situación y comenzaron a limpiar todos los destrozos. Pero este levantamiento social, este verdadero estallido social, fue un punto de quiebre, fijémonos aquí, en el desarrollo de esta revolución argentina. Después de este verdadero estallido social, la figura de Onganía y el proyecto político de este Estado burocrático y autoritario que buscaba vigilar y castigar y conseguir estos objetivos del tiempo económico, social y político por la fuerza, van a entrar en una evidente crisis. Y así como la dictadura, que ya dijimos claramente es de derecha, entra en crisis con este estallido social, los que van a salir fortalecidos claramente van a ser los estudiantes y el movimiento obrero combativo, que representan al ala izquierda. Continuaremos explicando las consecuencias de este cordobazo en el siguiente video.